noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Le doy gracias al Padre por darme la oportunidad de estar nuevamente en su casa, con el objetivo, mis amados hermanos, de meditar un poco la palabra del Señor. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a la casa del Señor. Agradecerles de todo nuestro corazón por permitirnos llegar al interior de cada uno de sus hogares, mis estimados hermanos. Ustedes saben que el anhelo de nuestro corazón es siempre llevar las buenas nuevas de salvación. Sabemos de que en la época en la cual nos ha tocado que vivir, nos ha tocado en un momento bastante difícil, donde vemos cómo la apostasía ha querido penetrar el interior de las congregaciones. Si algo esto hace es de que a mucha gente va sacando la apostasía de la verdad. Y es importante, hermanos, de que cada uno de nosotros meditemos la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Dios eterno de Israel es lo que nos ha dejado plasmado el deseo de ir y llevar el mensaje del Evangelio. En esta oportunidad quisiera que abriéramos la palabra del Señor, especialmente en el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a meditar, mis estimados hermanos, en los versículos 11 al 15. Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15. Y en esta preciosa noche quisiera que meditáramos un poco acerca de este pasaje en particular, ya que en esta etapa vamos a leer del verso 11 al verso 15, y quiero compartirles el título: La conversión de Lidia. La conversión de Lidia. Y para eso vamos a meditar en los versículos del 11 al verso 15. Para iniciar, solamente vamos a dar inicio con el versículo 11 al versículo 13. Dice la palabra del Dios eterno de Israel: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis,
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a venir en palabras de oración, mis estimados hermanos. Vamos a decirle: Señor, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Padre, me presento delante de ti, Señor, para implorarte, Rey de Gloria, que me des de tus fuerzas, que me des, Señor, de tu salud, para poder llevar a cabo, Señor, este tiempo, Señor, de meditación. Señor, en este momento pongo en tus manos mi cuerpo, pongo en tus manos todo lo que está en tus manos, Señor. Pongo mis manos, pongo mis pies, pongo, Señor, mi boca, pongo, Señor, todo delante de ti, Señor. Tú sabes, Señor, cómo me encuentro en este momento. Y siempre, Señor, te lo he dicho, que no importa, Señor, la condición en la cual yo me pueda encontrar, Señor. Solamente te pido, Señor, que me des fuerzas para proseguir en este camino. Y me des aliento de vida, Señor, para seguir predicando, Señor, tu palabra. Padre, ayúdame y llena de energía, Señor, mi cuerpo. Dale vitaminas, Señor, para poder estar siempre, Señor, dispuesto a poder darte, Señor, lo mejor de mí. Guía, por favor, Señor, mis labios. Pon tu Santo Espíritu, Señor, en mi boca, en mi voz, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien vaya meditando, Señor. Queremos que el nombre tuyo, Señor, siempre sea exaltado. Y a donde tú nos permitas, Rey de Gloria, poder llevar tu palabra, Señor, pon tu gracia siempre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso, Señor, de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles un poco, hermanos, acerca de lo que es la conversión de Lidia. Esta, hermanos, es la primera vez que vemos al apóstol Pablo
que visitaba lo que es el lugar de Europa. El objetivo de él no era simplemente ir y vacacionar. Había algo que lo motivaba a él. Desde el momento en que el apóstol tuvo su conversión con nuestro amado Mesías, aprendió de una manera muy particular de parte del Espíritu Santo. A dónde podría ir y a dónde no podría ir. Pero aquí vemos nosotros cómo el Espíritu Santo empieza a tomar la dirección en el ministerio del apóstol. Era la primera vez que el apóstol Pablo se encontraba en Europa. El objetivo de este viaje, como les dije, no era vacacionar. El objetivo del apóstol Pablo era hacer obras evangelísticas. Y especialmente esto sucede en su segundo viaje misionero que él realiza. Después de haber llegado él a la ciudad de Filipos y estando varios días sin ninguna actividad de importancia, sucedió lo que hace unos momentos acabamos nosotros de leer en este pasaje escogido. Quiero decirles, mis estimados hermanos, que la obra misionera en los tiempos del apóstol Pablo fue algo que sorprendió a muchas personas. ¿Por qué razón? Porque el lugar donde sucedieron estos hechos o estos sucesos fue especialmente fuera de la puerta, junto a lo que es el río. Si ustedes observan el versículo 13, dice, y un día de reposo, dice, salimos, dice, fuera de la puerta, junto, dice, al río, donde solía, dice, hacerse, dice, oiga bien, hermanos, la oración, y sentándonos, dice, hablamos, dice, a las mujeres que se habían, dice, reunido. Prácticamente, mis estimados hermanos, ustedes saben perfectamente bien que algo que resaltaba a los judíos era especialmente resaltar el día, digamos, de reposo. El día de reposo o el Shabbat para ellos es un día muy santo. Pero que en esta oportunidad Pablo lo utilizó con el propósito de hablar a las mujeres que estaban reunidas en ese lugar, especialmente los judíos, mis estimados hermanos, que radicaban allí en Filipos. Lamentablemente estos no tenían o no gozaban de un lugar exclusivo.
donde estos pudiesen guardar, digamos, el día de reposo o el Shabbat como nosotros le conocemos. No tenían prácticamente un lugar donde estos adorar a Dios. Por lo tanto, consideraron ellos realizarlo a lo que es el aire libre. Con frecuencia, mis estimados hermanos, los judíos se reunían a las orillas del río y lo hacían con el propósito de hacer tefilá o hacer oraciones. Ese era el deseo prácticamente del pueblo judío. Era su deseo de adorar a su Creador y no le importaba si esto, ¿verdad? Hacerlo en lugares públicos, en lugares donde la gente, digamos, iba a ser esta testigo. A ellos no les importaba. El deseo realmente del judío era exclusivamente adorar a su Dios. Ahora, ¿quién siente el deseo de adorar a Dios? No se considera el sitio como un obstáculo para no poderlo adorar. Y esto era la mentalidad, mis estimados hermanos, que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía realmente muy claro que quien lo había escogido a él tenía que cumplir de una manera muy rigurosa cada una de las si le podemos decir así, cada una de las diversas obligaciones o objetivos, digamos, si le queremos ver así, que debería de cumplir en el ministerio. Ahora, tenemos que resaltar algo, mis estimados hermanos. El apóstol Pablo fue un apóstol escogido por Jesucristo que iba a ser exclusivamente para lo que era el pueblo gentil. Entonces, él tenía esa tarea que cumplir. Entonces, para él, como tenía un grado muy grande, digamos, de preparación, a él no le impedía el poder buscar un sitio público donde digamos, pudiera hablarle a la gente de lo que él había experimentado. Pero si nosotros vamos un poco hacia la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que los patriarcas en aquellas épocas antiguas, ellos adoraron a Dios especialmente en los montes. Otros de ellos lo hicieron en el campo. Y el objetivo, digamos, de los patriarcas era elevar, digamos, un altar donde el Creador se les había aparecido. Acuérdense ustedes, ¿verdad? Cuando el Señor se le manifiesta a Jacob. Cuando él, ¿verdad? Se le aparece en aquella escalera, ¿verdad? Que veía descender a ángeles, ¿verdad? Descender del cielo. Él dijo, en verdad, esta es casa de Dios. Entonces, él inmediatamente, ¿verdad? Empezó a edificar un altar y inmediatamente, ¿verdad? Puso aceite en aquel lugar. Y allí Jacobo adoró. Entonces, los patriarcas, hermanos, fueron los primeros en adorar a Dios.
especialmente allá en los montes y también en los campos. Ahora, si nosotros vemos a la iglesia, digamos, primitiva, lamentablemente la iglesia primitiva, hermanos, cuando esta, digamos, empezó, digamos, a tener un auge, un crecimiento, digamos, explosivo, donde prácticamente en la época que a ellos les tocó, no había un lugar, digamos, exclusivo donde ellos, digamos, se pudieran reunir. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos de la iglesia primitiva existía lo que era la persecución. Lamentablemente, ¿verdad? La persecución hacía que la iglesia, lamentablemente, no se quedara prácticamente estática, digamos, en un solo lugar. Muchos de ellos, digamos, emigraban a otros países, a otras naciones, con el objetivo, digamos, de llevar el mensaje del evangelio a otros lugares. Pero si ustedes se dan cuenta, los discípulos estaban prácticamente enfocados en llevar el mensaje al pueblo judío, pero ¿quién les estaba llevando, digamos, el mensaje a los gentiles? Fue allí donde Jesús le da esa tarea a Pablo. Y vemos a Pablo, ¿verdad?, que él empieza a trabajar hasta que llega un momento, ¿verdad?, donde la iglesia estaba prácticamente, ¿verdad?, en Asia, en Europa, ¿verdad? Habían pequeños grupos, ¿verdad?, donde él delegaba a personas para que estos, ¿verdad?, cuidaran de ese pequeño rebaño. Hablamos de Tito, hablamos de Timoteo, que son de las personas, digamos, con las cuales él trabajó mucho. Entonces, eso, hermanos, hizo, ¿verdad?, que la iglesia creciera. Pero también, ¿verdad?, no tenían ellos la libertad de culto. Entonces, habían persecuciones de parte del imperio. Y lo que hacía esto, ¿verdad?, es que los cristianos en aquella época trataban, digamos, de ocultar, digamos, su verdadera identidad. Por eso es que algunos se identificaban unos con otros para darse cuenta, digamos, que eran creyentes. Entonces venían ellos y empezaban a dibujar un pez en el piso con algún palito, ¿verdad?, que tuvieran, ¿verdad? Pero ese era un símbolo, digamos, de hacerle ver a aquella persona que él era creyente, que él era cristiano. Entonces, cuando se identificaba el uno con el otro, le estaba diciendo al otro, oye, ¿dónde se están reuniendo? Entonces, algunos de ellos tuvieron que reunirse obligadamente en las famosas catacumbas. Allá, ¿verdad?, los judíos y los no judíos, ¿verdad?, allí iban. Estos allí escuchaban los sermones del apóstol Pedro, ¿verdad? Mientras el apóstol Pablo, ¿verdad?, expandía el mensaje del evangelio en otros países, en otros lugares. Entonces, observemos, ¿verdad?, que también los cristianos primitivos lo hacían en las catacumbas. Ahora, hemos escuchado nosotros, hermanos, de Pablo y Silas. Pablo y Silas, hermanos, era el compañero prácticamente, ¿verdad?, de Pablo, de milicia. Según dicen los escritos sagrados, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice la palabra del Señor: pero a medianoche, dice, óigalo bien, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, dice, cantaban, dice, himnos a Dios. Y oiga esto, y los presos, dice,
les oían. Entonces, para aquel, hermanos, que era una persona que estaba gozosa, digamos, del poder del Espíritu Santo, no era una persona, hermanos, que iba a estar quejándose, iba a estar ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Lo que a le ha ocurrido. Por eso acuérdense ustedes que el Señor Jesús le hizo ver, ¿verdad? A Saulo de Tarso, que el llamado que esta persona iba a tener, Dios le iba a demostrar lo que significa ser un llamado del Señor. Acuérdense ustedes, ¿verdad?, que en el libro de Hechos dice, especialmente en el capítulo 9, en el verso 15, el Señor le dice a Ananías que él vaya y que le ponga las manos en los ojos a Pablo, porque esta persona es instrumento escogido. Y dice allí, ¿cuál era el objetivo? Para que Pablo llevara el nombre, ¿verdad?, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, mire usted qué tremendo es esto, mis estimados hermanos, que el llamado que el Señor le da a este hombre era un llamado muy prestigioso, si le podemos decir así, pero no tampoco iba a ser fácil, porque él iba especialmente a los gentiles, iba a los reyes y iba también a los hijos de Israel. Pero también el Señor le dice esto: yo, dice, le mostraré, dice, cuánto le es necesario, dice, padecer, dice, por mi nombre. Y ustedes recordarán que Pablo experimentó muchas veces persecución. Hubieron momentos, ¿verdad?, donde Pablo, la gente lo quería linchar. Habían ocasiones, ¿verdad?, donde también le tiraron una lluvia de piedras, ¿verdad?, que él se hizo el muerto. No porque, le digo, le hubieran seguido dando. Hubo una oportunidad, ¿verdad?, que lo andaban buscando para darle muerte y tuvieron que descenderlo, ¿verdad?, de una torre en una canasta. Entonces, imagínese usted, ¿verdad?, que el llamado que este hombre tenía no era un llamado, digamos, fácil para un creyente de hoy en este tiempo. Que hay creyentes, ¿verdad?, que le dicen, mire, va a ir a predicar a tal parte. Y hoy tenemos la bendición de que tenemos diversos medios de transporte. Tenemos autobuses, tenemos mototaxis, tenemos Uber, tenemos taxis, tenemos nuestro propio vehículo. Pero en aquellos tiempos, hermanos, que el único medio para poder viajar era a través del caballo y era a través, digamos, de un bote, de un barco, para poder hacer, digamos, aquellos viajes distantes. Y otros, ¿verdad?, tenían que utilizar sus pies, así como lo hizo el Mesías. Si ustedes notan, el Mesías evangelizó muchas partes, digamos, de Israel, pero él lo hizo a puro pie. Ahora imagínese usted, ¿verdad?, en estos tiempos de hermanos, digamos, que le digan, mire, hermano, vamos a ir a evangelizar a tal parte, y le digan, mire, hermano, pero no le podemos dar para el bus.
Entonces llegamos a momentos, ¿verdad?, donde la gente le dice, mire, si no me da usted para el bus, usted no me da para comer, pues yo no llego. Pero no vemos, hermanos, al apóstol actuando de esa manera. Ni mucho menos, hermanos, cuando era condenado, digamos, a 40 latigazos más uno. Porque aquí en este momento, cuando leemos, ¿verdad?, que a medianoche Sila y Pablo estaban orando y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, ya estos antes ya los habían a ellos castigado. Quiere decir, hermanos, que el lomo lo tenían bien reventado, bien latigado, pues. Y si nosotros vemos en este tiempo a personas, yo le digo, yo creo de que la gente renunciaría al evangelio, usted. Pero nos estamos dando cuenta nosotros, ¿verdad?, que estos hombres, hermanos, en aquella época eran prácticamente personas que eran ungidas por el poder del Espíritu Santo. Eran testarudas en el buen sentido de la palabra. Porque otro hubiera sido, no fregues, Pablo, ¿verdad? Mira cómo me han dejado, pues. ¿Y qué estoy ganando yo aquí? Yo no estoy ganando nada, pues. ¿Y vos qué estás ganando? Nada tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto, pues? Pero vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo guiaba a estos hombres. Los guiaba con el propósito, óigame bien, de que el mensaje del evangelio pudiera llegar, expandirse a otros lugares, hermanos. Y esto, hermano, es de admirarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que la labor, digamos, del apóstol, según lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13 de el libro de los Hechos, era, ¿verdad?, con el propósito de reunirse. Ellos, el motivo de la reunión donde solía hacerse la oración era con ese objetivo. Entonces, allí prácticamente, ¿verdad?, la oración siempre, ¿verdad?, ocupó un lugar muy prominente, hermanos, en el culto de Dios. Entonces, estos hombres, ¿verdad?, oraban. Ustedes recordarán que la mayoría, digamos, del ministerio de nuestro amado Mesías, ¿qué es lo que él más realizaba? Era la oración. Entonces él pasaba más a solas con Dios que otra cosa. Entonces quiere decir de que él libraba la batalla en lo espiritual. Cuando él, digamos, ya se levantaba, él ya sabía que él ya había peleado y que los milagros iban a suceder, que los prodigios iban a suceder. Entonces, lo mismo, ¿verdad?, adoptó la iglesia en aquel entonces. Entonces, por excelencia, hermanos, el sitio, ¿verdad?, donde se adora a Dios debe de ser, hermanos, un sitio, ¿verdad?, donde hay, hermanos, oración. Por eso dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 56, versículo 7. Vaya conmigo, por favor. Isaías capítulo 56, versículo 7. Y dice, yo, dice, los llevaré, dice, a mi santo monte, dice, y los recrearé, dice, en mi casa, dice, de oración. Sus holocaustos, dice, y sus sacrificios serán aceptos, dice, sobre mi altar, porque mi casa, dice, será llamada, dice, casa, dice, de oración, dice, para todos, dice, los pueblos. Entonces es importante, hermanos, ¿verdad?, poder nosotros resaltar eso, de que la casa de nuestro amado Dios
debía de ser llamada así, casa de oración. Por eso, si ustedes recordarán, cuando el Mesías llegó, ¿verdad?, a Jerusalén, y lo primero, ¿verdad?, que él vio, ¿verdad?, fue aquel templo, fue aquella ciudad, ¿verdad? Él lloró, ¿verdad?, porque le dio mucho sentimiento él, de que a Jerusalén pues le habían visitado muchos profetas, pero que lamentablemente, ¿verdad?, los profetas que visitaron a Jerusalén jamás fueron estos reconocidos que eran enviados de parte del Creador. Siempre, ¿verdad?, la gente los condenó, siempre la gente los mató y siempre la gente, ¿verdad?, los rechazó absolutamente todo aquel mensaje que ellos llevaban. Entonces, cuando él llega prácticamente al templo, él puede darse cuenta, hermanos, de que ahí, ¿verdad?, era un gran negociazo lo que había. Prácticamente los cambistas, ¿verdad?, hacían su agosto. Los que llevaban los palomimos, ¿verdad?, los que llevaban las ovejas, ¿verdad?, los que llevaban otro tipo, digamos, de animal, ellos vendían aquello a altos precios, pues. Pero estos ya estaban prácticamente bien hablados con lo que era el sistema religioso en aquella época. Por eso, ¿verdad?, se enardeció el corazón del Señor. Se quitó el cinto, ¿verdad?, y empezó, ¿verdad?, a darle duro a toda la gente. Y empezó a decirle, ¿verdad?, que la casa del Señor será llamada casa de ¿qué? De oración. Entonces, imagínese usted, ¿verdad?, qué tremendo es ver ahora, ¿verdad?, en las iglesias eso. Que lo menos, ¿verdad?, que ocurre, digamos, en las respectivas congregaciones es que ya no se ora mucho. No se ora, no se ayuna, ¿verdad?, no se hace nada de eso. La gente, ¿verdad?, prefiere mejor orar sentada, no arrodillada. Y antes, ¿verdad?, la gente, hermanos, aunque sea de rodillas, llegaba al altar, pero reconocía que en aquel altar estaba su Creador. Y es interesante, fíjese, porque Dios es el único que escudriña realmente nuestro corazón. Él sabe perfectamente bien, mi estimado hermano, cómo usted venera a su Creador, cómo usted se acerca a su Creador. O sea que usted no puede engañarlo a Él, independientemente, hermanos, lo que usted venga y usted traiga para Él. Porque el plan, hermanos, no es que la persona se lo da al pastor o se lo da al sacerdote. No, la gente va y va con aquello que se lo entrega al Creador. Por eso dice allí en Isaías 56, verso 7. Yo, dice, les llevaré, dice, a mi santo monte y los recrearé, dice, en mi casa de oración, dice. Sus holocaustos, dice, y sus sacrificios, dice, serán aceptos sobre mi altar. En otras palabras, ¿verdad?, lo que usted lleva al Creador, eso por muy insignificante, digamos, que sea para aquel que lo ve, porque hay personas, hermanos, que es lo primero que observan cuando pasan las ofrendas y los diezmos, porque hay gente, hermanos, de que a veces da lo poco que éste tiene y a veces aquel da lo mucho que éste tiene. Pero lo más difícil es desprenderse de aquello, hermanos, que es poco, digamos, para él. Sabe perfectamente bien que de aquello depende prácticamente, ¿verdad?, su alimento, digamos, para el siguiente día. Pero hay personas, ¿verdad?, que observa, ¿verdad?, aquello y dice, mejor no le hubiera dado nada. No, la persona sabe cómo se lo da al Creador. Y Dios es el único que pesa nuestros corazones, hermanos. Él sabe con qué intención nosotros le entregamos a Él. Y Él sabe de qué manera devota nosotros lo estamos haciendo para Él.
Y Él dice ahí en su palabra: serán aceptos, dice, sobre mi altar, porque mi casa, dice, será llamada casa de oración, dice, para todos los pueblos. Entonces, Pablo, tanto como Silas, cuando se encontraron prácticamente, ¿verdad?, en la cárcel allá de Filipos, no solo estos cantaron himnos, ¿verdad?, al Señor, sino que también, mis estimados hermanos, oraron ellos. Oraron. Ahí dice, en Hechos 16:25, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, dice, a Dios, y los presos, dice, los oían, dice. Y es impresionante, hermano, porque usted, no hay mejor alabanza que usted le puede dar a Dios. No hay mejor alabanza la que usted le puede ofrecer a Dios, que es la más difícil de entregársela para usted. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que le pasan circunstancias que en un día, digamos, puede cambiar todo. Le voy a poner un ejemplo. A pesar de que Job adoraba todos los días, pero ese día en especial le pasaron tantas adversidades que él solamente dijo esto: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, ¿verdad? Sea el nombre de Jehová, ¿verdad?, grande. Y eso, hermano, no cualquiera lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, más tiene que dar alabanzas es en los momentos de dificultad. Señor, ¿verdad?, acabo de enterar, ¿verdad?, que se han perdido mis hijos. Señor, gracias porque tú me los diste, tú te los llevas, Señor. La mujer, ¿verdad?, la acaba de maldecir, ¿verdad? Se va la mujer, ¿verdad? Señor, gracias, ¿verdad?, porque tú me diste a mi esposa, pero lamentablemente, ¿verdad?, ella no entendió que en las buenas y en las malas íbamos a estar aquí, ¿verdad? Pero bien, se fue. Y así suceden circunstancias, hermanos, similares, porque piensan, ¿verdad?, que las cosas van a ser buenas para toda la vida, hermano. No, hermanos. En el camino del Evangelio siempre hay circunstancias difíciles, donde cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, estar en abundancia, como estar también en límites, ¿verdad? Pero él aprendió, hermanos, a vivir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, hermanos, tenemos que resaltar en la vida, digamos, de Pablo? Es la actitud de él, hermanos. En aquella reunión, él dijo: hablemos a las mujeres de lo que allí se habían reunido. Cualquier persona, hermanos, cuando se ha reunido un grupo más o menos bonito, ¿verdad?, de personas, uno dice: ¿y de qué les voy a hablar a esta gente? A veces, ¿verdad?, usted le habla, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundial, digamos, un ejemplo. O a veces, ¿verdad?, de las noticias, ¿verdad?, que últimamente están sucediendo, digamos, a nivel nacional o internacional. Pero a veces, hermanos, no aprovechamos la oportunidad de poder hablar del Evangelio, de poder compartir a aquellas personas de lo que el Señor, hermanos, ha hecho en nuestras vidas. Fíjense que yo observo a veces en las páginas de Facebook, a veces en esos famosos grupos, ¿verdad? A veces, hermanos, no estamos utilizando correctamente, hermanos, este tipo de herramientas, porque el objetivo, hermanos, sería edificar el cuerpo de Cristo. Pero la mayoría, hermanos, empiezan, ¿verdad?, a postear preguntas, digamos, que realmente, hermanos, no traen una edificación al cuerpo de Cristo. Bien fácil nos hace caer el enemigo
y empezamos, ¿verdad?, unos con otros, ¿verdad?, a estar discutiendo, hermanos, por algo, hermanos, que no vale la pena, hermanos. Acuérdese usted, ¿verdad?, que el único que va a emitir, hermanos, el juicio, ¿verdad?, será nada más el Creador. Él es el único, hermanos. Entonces yo no veo, ¿verdad?, por qué nosotros, hermanos, no aprovechamos el tiempo. Dice allí en el versículo 13: y un día de reposo, dice, salimos fuera, dice, de la puerta, junto al río donde solía hacerse, dice, la oración. Y sentándonos, hablamos, dice, a las mujeres, dice, que se habían reunido. Entonces, si observamos, hermano, es el apóstol Pablo. Él, hermano, nunca se conformó con ser un simple espectador nada más. Él, hermano, siempre, ¿verdad?, fue una persona que iba siempre, hermanos, innovando, a hacer algo diferente, hermanos. Él sabía, hermanos, que el mensaje del evangelio se le había a él entregado, hermanos, con el propósito, hermanos, de alcanzar, hermanos, a más gentiles. Entonces, la oportunidad, hermanos, que él tenía de poder compartir el mensaje del evangelio a esas mujeres, hermanos, él lo tenía que aprovechar. Él tenía, hermanos, por necesidad que comunicar, hermanos, y era el mensaje, hermanos, de Cristo. Hermano, hace unos capítulos atrás, hermano, él había tenido su conversión. O sea que su experiencia, hermanos, estaba fresca. Cuando él iba camino a Damasco, cuando aquella luz, ¿verdad?, le irradió y lo hizo caer, ¿verdad?, en tierra. Cuando él quedó ciego, ¿verdad?, cuando aquella voz le dijo, ¿verdad?, ¿por qué, verdad, me buscas, verdad? ¿Quién eres?, le dijo él, ¿verdad? Yo soy Jesús, ¿verdad?, quien tú buscas. Señor, ¿verdad?, le dijo él. Entonces, él, hermanos, tenía fresca esa experiencia. Y él sabía, hermanos, perfectamente bien que el mensaje, hermanos, del evangelio era algo, hermanos, que podía afectar, digamos, las vidas de los gentiles. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Atenas, él, hermano, discutió en las sinagogas con los judíos y en las plazas, hermanos, en las que lo concurrían. Entonces, él, hermanos, aprovechaba los tiempos. Miren lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 17. Miren lo que dice. Así, dice, que discutía, dice, en la sinagoga con los judíos y piadosos, dice. Y en la plaza cada día, dice, ¿con quiénes? Con los que la concurrían, hermanos. Entonces, él, hermanos, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Él, hermanos, no perdía un momento, hermanos, para compartir el mensaje del evangelio. Fíjense ustedes que habemos tantos hombres, hermanos, en las redes sociales, que cuando vemos a una mujer que está predicando, inmediatamente decimos, sacamos los versículos, ¿verdad?, fuera de contexto, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿verdad?, que la mujer no debe estar predicando. Y entonces, ¿por qué no predica usted, pues? Usted podría predicar, hermano, pero ¿qué es lo que hace? Se le hace más fácil emitir un juicio. Un juicio, hermanos, que si usted no lo hace, porque acuérdese usted, el único que conoce el corazón del ser humano solamente es el Creador. Y usted no sabe lo que Dios ha hecho en la vida de aquella persona, sea este hombre o sea esta mujer. Cómo Dios, ¿verdad?, la sacó a aquella persona
Y aquella persona a lo mejor está predicando, ¿verdad? Por gratitud. Lo está haciendo por agradecimiento con su Creador. Y ella siente, ¿verdad?, que es una carga grande el poder, ¿verdad?, dar lo que el Señor a ella le ha dado. Por eso es que vemos a muchas mujeres predicadoras que predican. Y el objetivo de ellas, hermanos, no es, ¿verdad?, que usted las esté allí, que mire cómo anda vestida, que ya vio los zapatos que anda, y mire, anda pintada, y mire el pelo cómo lo anda, se lo cortó, y mire cómo enseña aquellos brazos. Mire, hermano, no seamos religiosos, hombre. No seamos religiosos. Y mire, digámosle: Señor, gracias, porque yo no lo estoy haciendo, pero a esta mujer tú la estás utilizando. Pero ayúdala, Señor, dale fuerzas, anímala, Señor. No permita, ¿verdad?, que el enemigo venga, ¿verdad?, y robe la bendición, ¿verdad?, que tú tienes preparado para él o para ella, ¿verdad? No seamos, hermanos de destrucción. Edifiquemos el cuerpo de Cristo, hermanos. Recuerde usted que si el Señor en tiempos antiguos le habló a un profeta, ¿verdad?, que se hizo al mando equivocado, ¿verdad?, y le habló a través de un asna, ¿verdad?, ¿cómo no lo va a hacer en estos tiempos con una mujer también? El objetivo es, hermanos, que el evangelio siga extendiéndose. Que el evangelio, hermanos, llegue y haga el propósito por el cual el Señor desea, hermanos, que se lleve. Por eso vemos al apóstol. El apóstol, hermanos, él tenía por necesidad comunicar el mensaje de Cristo, hermanos. Y a él no le importaba, hermanos, si era con judíos, hermanos, hacerlo, él lo hacía. Si era con gente piadosa, hermanos, él lo hacía. Si era con la gente, hermanos, que llegaba a la plaza, hermanos, con los que concurrían, él lo hacía, hermanos. Pero el objetivo era, hermanos, que el mensaje llegara. Por eso vemos que el Señor, hermano, le exhortó en Corinto para que él hablara y no callara. Habla y no calles, le dijo. Imagínese usted, el Creador a Pablo. Si quiere ver usted eso, véalo en Hechos capítulo 18, versículo 9. Le dice él: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. ¿Qué le dice ahí? Si no, habla, dice, y no calles. O sea, él le estaba diciendo, hermanos, predica, no calles, no te avergüences. A veces, hermanos, vemos a la multitud en los parques. Y hoy es bonito, hermanos, porque vemos, ¿verdad?, cómo los alcaldes, ¿verdad?, se están preocupando por buscar, ¿verdad?, centros recreativos, ¿verdad?, donde haya la mayor cantidad de personas, ¿verdad?, disgustando, ¿verdad?, de alimentos, ¿verdad?, y los niños jugando y todo eso. Pues allí aproveche usted, hermano, para llevar su bocina. Pero eso sí, vaya a predicar, no vaya a ofender. Lleve el mensaje del evangelio, hermanos. ¿Para qué? Porque usted no sabe a quién el Señor, hermanos, va a ir a rescatar en ese lugar. Y eso, hermanos, muchos de nosotros no lo sabemos entender. Por eso le dice: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, le dijo. No hables, no calles, le dijo. A veces, hermanos, nosotros mismos nos hemos callado. ¿Por qué? Porque ya la palabra, hermanos, que nosotros sacamos ya no edifica, hermano. Imagínense ustedes, ven llegar a una gente nueva a la iglesia. De repente dice: uy, ¿y esa persona a qué viene? Y ya no sabe, pues, que la casa del Señor es un hospital de enfermos, hermanos.
Si somos todos, hermanos, los que necesitamos ser restaurados, ser cambiados, hermanos. Pero a veces, hermanos, se nos sube lo que no debería de subírsenos, hermanos. Deberíamos de ser más sencillos y más humildes a la hora, hermanos, de levantar a nuestro hermano que realmente lo necesita. Si tú ves a un hermano que ya tiene un mes de no venir o de no llegar a la iglesia, no hables así de decirle: hey, hermano, puchica, te soltó vos la querida. O usted le diga, ¿verdad? Puchica, al fin vos volviste a la vida. Puchica, disfrutaste el mundo vos, allá en Egipto. No, hermano, si usted no va a hablar para edificar, mejor no hable. Mejor dígale: hermano, qué bendición de verte nuevamente en la casa del Señor. Ya nos hacías falta. Gracias le doy a Dios porque he escuchado el clamor que aquí en esta iglesia hemos estado orando por ti, por tu familia. Ya veniste tú primero. Creemos que también, ¿verdad?, tu familia va a venir con nosotros. Así se habla, hermanos. Pablo, hermanos, se vio impulsado. Fíjense ustedes, así como Nabucodonosor. ¿Saben que Nabucodonosor dijo esto? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso lo dijo, hermanos, allá en Daniel capítulo 4, versículo 2. Conviene que yo declare, dice, las señales y milagros que el Dios Altísimo, dice, ha hecho, dice, conmigo, dice. Entonces, Pablo, ¿verdad?, sentía el mismo imperativo de Pedro y Juan. Ya que Pedro y Juan dijeron esto: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y mire y oído. Eso lo dijo en Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos, dice, dejar de decir lo que hemos visto, dice, y oído. Y eso, hermano, es lo que a nosotros, hermano, nos hace falta. Nosotros, hermanos, no andamos por vista. Nosotros andamos, hermanos, por fe. ¿Por qué, hermanos? La fe nace, hermanos, de lo que nosotros escuchamos. Y cuando nosotros, hermanos, ya no tenemos la palabra de Dios, hermanos, en nuestro corazón, lamentablemente, hermanos, no podemos nosotros, hermanos, callar aquello. Por eso es que tenemos que dar a conocer lo que el Señor desea. Y no es, hermano, mi vida privada. No es lo que a mí me pasa. No son mis problemas. No, hermano. Es el mensaje del Evangelio. Por eso, mire, si quiere usted resaltar la conversión de esta mujer de Lidia, vea usted la actitud de Lidia. Mire lo que dice en el verso 14. Entonces, dice, una mujer llamada, dice, Lidia, dice, vendedora, dice, de púrpura, de la ciudad de Tiatira, dice, que adoraba a Dios, estaba oyendo, óigalo bien. Y el Señor, dice, que en ese momento abrió, dice, el corazón de ella, para que ella, hermanos, estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo, hermanos, decía. Usted no sabe, hermano, cuando usted está predicando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo estoy predicando aquí, pero yo sé que detrás de esa cámara, hermano, hay personas, hermanos, que están allí fielmente, hermanos, atentas a lo que yo estoy predicando en esta noche. Y posiblemente, hermanos, allí detrás de esa cámara hayan muchas Lidias. Hayan muchas Lidias, hayan muchas mujeres que están atentas a esta palabra. Por ejemplo, nuestra hermana Isabel López, allí está atenta nuestra hermana Dali Montes de Oca también,
Rivera, ahí está ella, atenta. Nuestro hermano Juan Carlos, Juan Carlos Tunguí, él dice amén, que Dios les bendiga, hermano, gloria a Dios. Y eso, hermano, es lo que el Señor quiere, que la gente, hermanos, esté atenta, así como lo estuvo esta mujer. Ella adoraba a Dios, hermanos, y ella, hermanos, estaba allí viendo, escuchando, hermanos, lo que el apóstol, hermanos, estaba predicando. Según lo que dice la palabra de Dios, que ella adoraba a Dios, óigalo bien, al aire libre, donde la gente, mire usted, pasaba y posiblemente, ¿verdad?, estaba en circunstancias, hermanos, que a lo mejor, ¿verdad?, no eran, como le dijera, cómodas, sino que era un lugar campestre prácticamente, donde usted, hermanos, esté predicando, va a haber alguien que se va a sentar, y no importa dónde. Dice que allí estaban a la orilla del río, en alguna piedra, hermanos, ella puso ahí, ¿verdad?, y se sentó. Allí estaba ella, hermanos, mire, prestándole atención al predicador. No estaba ella, hermanos, prestándole atención a la que está a la par. No, estaba atenta al que estaba predicando, hermanos. Ella, hermanos, tomaba parte activa, hermanos, en lo que era el servicio, hermanos, de adoración. Ella, hermanos, estaba oyendo. Ella, hermanos, no estaba distraída. Ella, hermanos, no estaba escuchando, hermanos, con atención todo lo que decía. Ella estaba con atención, hermanos. Vemos otro ejemplo en casa de Cornelio. Dios premió, hermanos, prácticamente, ¿verdad?, la atención que se prestó, hermanos, a la predicación enviando el Espíritu Santo, hermanos. Mire por favor lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 44. Allá estaba Pedro, hermano. Lo primero que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Mira, Pedro. Vio aquel lienzo, ¿verdad?, que bajaba, ¿verdad?, en las cuatro puntas. Vio los animales, ¿verdad?, reptiles, ¿verdad? Y él le dice, mira, Señor, ¿verdad?, si yo nunca he comido. No, esto es una ilustración nada más, porque voy a enviar unos hombres, ¿verdad?, que van en busca de ti. Y estos, ¿verdad?, van a buscarte a ti. Así es de que no te vayas a negar, porque yo los he enviado. Y dice que Pedro, hermanos, inmediatamente, ¿verdad?, siguiendo las instrucciones de parte del Espíritu Santo, ¿verdad?, inmediatamente se fue con ellos, hermanos. Y ahí, hermanos, el apóstol Pedro, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, él a predicar, hermanos, al Mesías. ¿Y qué dice en el verso 44? Dice, mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, dice, el Espíritu Santo, dice, cayó, dice, sobre todos los que oían, dice, aquel discurso. Ahí, hermanos, nada, ¿verdad?, de que porque él era gentil no se le podía. Mire, allí el Creador, hermanos, rompió absolutamente todo, hermanos. Porque acuérdense ustedes que las cosas de Dios, hermanos, las quieren ser, ¿verdad?, quieren adueñarse muchas personas. Pero aquí, hermanos, el Señor rompió los moldes. Allá habían ido unos hermanos con Pedro. Miren, muchachos, acompáñenme, ¿verdad?, por favor, porque a nosotros, ¿verdad?, se nos prohíbe andar hablando, ¿verdad?, con los gentiles, ¿verdad? Pero ustedes van a ser testigos, ¿verdad?, para que vean los hermanos míos, ¿verdad?, que yo no los estoy traicionando. Que vean ellos, ¿verdad? Ustedes serán mis testigos. ¿Pero qué, hermanos? Si cuando el Espíritu Santo va a tocar a la gente, hermanos, la va a tocar. Y él, hermanos, no
no va a preguntar, ¿verdad?, si aquella persona es apta o no es apta, hermanos, para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo conoce a usted perfectamente bien. Si usted está atento, no está atento en la palabra. Esa gente, hermanos, estaba atenta a lo que Pedro, hermanos, estaba predicando. Y miren ustedes, hermanos, que no tuvo que pasar una clase de discipulado para que estos hermanos pudieran recibir, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Porque a veces hay predicadores, hermanos, que dicen: vamos a dar 10 claves para recibir el Espíritu. No, mire, hermanos, no hay claves de nada, ni hay pasos tampoco para que usted lo pueda recibir. El único paso, hermano, es que usted está atento en la palabra de Dios. Dios, hermanos, es el único que lo conoce a usted, y Él sabe en su corazón qué es lo que usted quiere, hermanos, lograr en el ministerio que el Señor a usted le ha dado. Y eso, hermanos, créame que el Señor lo va a recompensar. Lo va a recompensar. Por eso dice ahí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, dice el discurso. Mire qué tremendo. Ya ellos ya habían recibido a Jesucristo. Con el simple hecho, hermanos, de hacer pasar a Pedro, hermanos, estaban dándole la prioridad al Mesías, hermanos. Y allí vino el Señor y les envió, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Después, hermanos, que llegó el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino Pedro, ¿verdad? Bueno, entonces a esto hay que bautizarlos también. Y los bautizaron, hermanos, para perdón, hermanos, de pecado. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la obra de Dios, el Señor abre, hermanos, el corazón de quien sea, hermanos, al cual Él, hermanos, quiere alcanzar y salvar. Dios abre, hermanos. Por eso dice allí en el verso 14: entonces, dice, una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Tiatira, dice, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió, dice, el corazón de ella, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo, dice, decía. Cuando uno hace su parte, hermanos, usted puede recibir, hermanos. Yo siempre he dicho que cuando usted va a la iglesia, hermanos, usted debe de saber a lo que va, porque usted está haciendo su parte. Si usted hace su parte, el Señor hará la que a Él le corresponde hacer con usted. Pero si usted solamente va, solamente porque va a ver a un fulano que ha llegado nuevo, si usted solamente va porque ha llegado una señorita, ¿verdad?, que le gusta, si usted solamente va, ¿verdad?, nada más por ir a criticar, ¿verdad?, el que canta la alabanza, ¿verdad?, que mira, oí los galillos cómo se le escuchan a aquel, mira aquel, ¿verdad?, cómo grita para cantar. No, hombre, ese tipo no lo deberían de poner para cantar. Mire, si usted es así, hermano, le digo, usted no va a nada. Usted tiene que ir, hermano, con entendimiento a la casa del Señor. Usted debe de saber qué es lo que, el trato que Dios tiene con su vida. Cuando usted, hermano, vaya con ese entendimiento, hermanos, le digo, usted no va a ir a perder el tiempo. Usted va a decir, Señor, aquí voy para tu casa. Señor, ¿verdad? Voy por mi bendición, Señor. Padre, yo estoy clamando, Señor, ¿verdad?, porque esa familia se convierta a tus pies, Señor. Yo sé que tú, Señor, este culto tú me vas a contestar, Señor. Cuando yo salga, Señor, tú me vas a ungir con tu unción fresca, Señor. Y cuando yo vaya a esa casa, yo sé que esa gente, Señor, se van a convertir a ti, Señor. Pero, Padre, lléname, por favor. Lléname, papá. No me abandones, Señor. Perdóname, Señor, porque soy, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, que te falla constantemente. Hermano, si usted es una persona así, le digo, va por buen camino.
Pero si usted solamente va, hermano, solamente por ir a calentar una banca y por irse a acostar y ir a roncar, hermano, usted está mal. Está mal. Porque usted no va a lo que va. Usted tiene que decir: Señor, hoy es el día que tú has preparado, Señor, para llenarme con tu espíritu. Hoy, Señor, ¿verdad? Tú me vas a sorprender, papá. Hoy, Señor, tú me vas a investir, ¿verdad? Dios, Señor, he estado leyendo, ¿verdad? Que hay varias partes de la Biblia, ¿verdad? Que tú llenaste, ¿verdad? A mucha gente con el poder de tu espíritu. Hoy, Señor, yo quiero que sea para mí. Entonces, es obvio, hermanos, que cuando la gente, hermanos, hace esas cosas, hermanos, le digo, Dios se glorifica, hermanos. Y Dios hace, hermanos, cosas gloriosas. Por eso es que Lidia, hermanos, ella estaba haciendo su parte. Por eso vemos que Dios, hermanos, hizo la parte, hermanos, con ella también. Dios, hermanos, no solamente reabrió, hermanos, el entendimiento de Lidia, sino que además, hermanos, la hizo él, hermanos, sensible, hermanos, a su presencia. Hay personas, hermanos, que Dios las bendice de esa manera. En todo el culto, hermanos, son un mar, son un océano, hermanos. Y lloran, hermanos, y dicen: wow, Señor, qué palabra la que ahora nuestro hermano trajo. Señor, me siento bendecida, Padre. Sale aquella persona con una sensibilidad, hermanos, tremendísima. Tremendísima, hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona, hermanos, está recibiendo. Nuestra hermana Isabel, que nos mira desde Chile, dice: gloria a Dios, aleluya. Qué hermosa su palabra, Dios. Dios bendiga a mi hermanito que la está explicando bien, dice. Nuestro hermano Juan Carlos Tungui dice: amén, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermano, Dios ministra nuestras vidas. Si nosotros, hermanos, hacemos nuestra labor, hermanos, Dios hará la de Él también. Dios hará la labor. Cada vez, hermanos, que hay un alma atenta, Dios, hermanos, abre ese corazón para que penetre, hermanos, esa bendición que solamente Él, hermanos, nos la sabe dar. Solamente el Señor, hermanos, nos puede dar esa bendición. Y vamos llegando, hermanos, al final. Vamos a ver, hermanos, las evidencias de su conversión. Acuérdense que estamos hablando de la conversión de Lidia. Ella, hermano, fue bautizada. Miren lo que dice el verso 15. Y cuando fue bautizada, dice, y su familia, dice, óigalo bien, y cuando fue bautizada, y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis, dice, juzgado, dice, que yo sea fiel, dice, al Señor, entrad, dice, en mi casa, dice, y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Mira, hermanos, hay evidencia de la conversión de una persona que es nacida de nuevo. Porque a veces, hermanos, nosotros solamente hablamos de diente a labio. Pero quiero decirles, hermanos, de que cuando hay una conversión genuina, hermanos, en el corazón de aquella persona, hay algo, hermanos, que aquella persona, hermanos, hace por sus hermanos. Esta mujer, hermanos, inmediatamente, hermanos, les hizo que entraran a su casa, que posaran en ese lugar. Y sobre todo, hermanos, porque hay personas que dicen: no, hermana, no, hermano, no, está bien. No, ella nos obligó, dice. Pero hay a veces, hermanos, que dicen que son creyentes y dicen: ay, esta gente que ojalá arruinarme los muebles viene. Esa gente, ¿verdad?, que suele ensuciarme la casa viene. Ay, yo no sé, ¿verdad? Ay, viste el aroma que traía. Ni se había bañado esa gente, que chuca, No, hermano. Esa no son evidencias, hermanos, de una señal que ha sido, no es una evidencia de personas que han sido convertidas, hermanos. La gente que ha sido convertida, hermanos, le da gusto que la casa de Dios, hermanos, se llene.
que se llene, que las almas, hermanos, sean ministradas, que las almas cambien, que las almas tengan un nuevo nacimiento, hermanos. Por eso dice ella ahí que públicamente dio testimonio de haber aceptado, hermanos, a Cristo como su Salvador. Ella no temió, hermanos, a la reacción de sus compatriotas judíos que presenciaban aquel acto. Ella los hospedó a los siervos de Dios. Por eso dice ahí el verso 15, que cuando ella fue bautizada y su familia, dice, nos rogó, dice, diciendo, si habéis juzgado, dice, que yo sea fiel al Señor, dice, entrad, dice, en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Me recuerdo, hermanos, del carcelero de Filipos. Él hizo lo mismo, hermanos, después de su conversión, ¿sabe? Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 33 y 34. Y dice, y él, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice, óigalo bien, hermano, les lavó, mire, las heridas. Y enseguida, dice, se bautizó él, dice, con todos los suyos, con toda su familia. Y llevándolos, dice, a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, dice, ¿a quién, hermano? A Dios. Sabe, hermanos, que cuando hubo aquel terremoto, hermanos, inmediatamente, ¿verdad? Pablo y Silas, hermanos, mire, se llevaron a todos los presos, mire, aquella celda, usted. Cuando el carcelero llegó, hermanos, y no vio a ningún preso, hermanos, él dijo, hoy sí soy muerto, dijo él. Y él inmediatamente, ¿verdad?, desenvainó su espada. Y él dijo, ¿verdad?, hoy me voy a quitar la vida. Porque así era, hermanos, los decretos del Imperio Romano. Es que ninguna persona se le podía escapar a un carcelero. Si aquella persona se escapaba, era el carcelero quien pagaba con su vida. Y aquel carcelero, hermano, inmediatamente él sabía que ya era un hombre muerto. Pero cuando Pablo, hermanos, y Silas le dicen, hey, le dice, no te hagas daño, le dijo, aquí estamos, hombre, le dijo. Él sintió, hermanos, que la vida llegó nuevamente. Y él pudo darse cuenta, hermanos, de que ellos bien se pudieron haber ido, hermanos, pero que eran hijos de Dios. Y él, hermanos, les dice, tomándonos en aquella misma hora, dice, de la noche, mire, le lavó las heridas a Pablo, hermanos, y heridas. Después, mire, que habían sido azotados 40 más 1, los lavó y los curó, hermanos. Después, hermanos, él se bautizó con toda su familia. Después él los llevó, hermanos, a su casa, les puso, hermanos, en su mesa. Y después, hermanos, él se regocijó con toda su casa de haber creído, hermanos, en Dios. Las buenas obras, hermanos, siempre acompañan, hermanos, a los convertidos. Su ausencia, hermano, es una constancia de no haber tenido, hermanos, una experiencia, hermanos, con Dios. Por eso yo le animo a usted, mi estimado hermano, que me ve detrás de esa pantalla. Toda persona que busca a Dios debería de hacerlo así como Lidia, porque ella, hermanos, lo buscó y ella, hermanos, lo halló. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Que su vida, hermanos, de ahora en adelante será para el servicio desinteresado, hermanos, para nuestro Dios. Aquí, hermanos, estamos. Y yo aquí, hermano, pregúnteme usted, yo debería estar dormidito, descansando. No estoy ganando nada, hermanos. Pero yo sé, hermanos, que le estoy trabajando a mi Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo le dije: Señor, aunque esté enfermo, aunque me duela lo que me duela, Señor, yo sé que tú, Señor, me vas a ayudar para poder llevar tu palabra a las personas que en verdad lo necesitan. Así de que aquí estoy, hermanos. He vencido, hermanos, con la ayuda del Señor. Saben de que ahora no me sentía muy bien. Tenía un problema en la espalda, hermanos, en el cuello, en la cervical, hermanos. Y estaba pensando, ¿verdad?, el no hacer esto. Pero Dios, hermanos, le da las fuerzas a uno. Y gracias a Dios, ¿verdad?, aquí hemos estado, hermanos, y hemos vencido. Así es de que espero, mis estimados hermanos, que esta palabra, hermanos, haya sido de mucha bendición para sus vidas. Así como la conversión de Lidia, hermanos, así tiene que ser nuestra conversión también. Así es de que animemos a otros hermanos. Ya no seamos negativos, hermanos. Mejor oremos por ellos. Si vemos a una hermana que predica, hermanos, gocémonos, hermanos. Si usted no lo hace, hermanos, pues ore por esa persona para que el Señor la sostenga. El Señor, ¿verdad?, la santifique día con día. Acuérdese usted que a veces, hermanos, hay conversiones, ¿verdad?, que son rápidas, y hay otras, hermanos, que son lentas, paulatinas, hermanos. Pero que el Señor, si la ha llamado, Él la va a ir santificando a esa persona hasta volverla, hermanos, un modelo, hermanos, de su santidad. Así de que, hermanos, oremos por nuestras hermanas. Si ellas predican, pues gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Oremos por ellos, por ellas también. Y también nosotros los hombres, hermanos, hagamos ese papel que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. Acuérdese que usted es el sacerdote, hermanos. Y si usted no lo hace, será su mujer la que lo va a hacer. Pero tiene que hacerlo, hermanos. Ánimo, hagámoslo. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido, ¿verdad?, haber llegado al final, ¿verdad?, de esta palabra, ¿verdad? No dudo, hermanos, ¿verdad?, que el Señor haya ministrado, ¿verdad?, su vida a través de esta palabra. Y en este momento, pues vamos a venir, hermanos, en palabras de oración. Y bueno, vamos a enviar un saludo, ¿verdad?, a nuestra hermana Angelita Andrade Pérez, a nuestra hermana Gloria Kumuri. Saludos, hermana. Nuestra hermana Elizabeth Chavarría, nuestra hermana Noris Ramos, nuestra hermana Judith More Pardo Gamero. Nuestra hermana nos pide oración por su hijo Edwin Robles. También lo pide por su primo Saed Cotes y por toda su vida, dice, para que sea llena de muchas bendiciones. También nuestro hermano Mauricio Torres, él pide oración, dice, por su hogar. Nuestra hermana Judith More Pardo Gamero dice, sí, ya colocó sus nombres, dice. Nuestra hermana Betty Herrera, nuestra hermana Carmen Gloria Orellana Canales, nuestra hermana Dulce Ángel Corberza, nuestra hermana Irma Rivas Corso, dice, ella pide oración por Alberto y Marisela, que Dios los saque de todos sus problemas. También un saludo para nuestro hermano Pastor Orlando Flores. Un saludo también de nuestra hermana Elia Lorenzo Fernández. Ella nos envía un saludo. Pastor, Dios lo bendiga. Nuestro hermano Julio del Cid también,
qué predicador, qué talento, dice, la gloria sea para nuestro Dios. Hermano Julio del Cid, nuestra hermana Angélica Marpartida, amén, gloria a Dios, dice, nuestra hermana Ro Pitalua, saludos hermanas, nuestro hermano Luis Muñoz, nuestra hermana Altagracia Zapata, Nelis Fuentes, Aide Trujillo, Inés Lucía Villadiego Mongollón. Ella nos dice, amén, Padre amado, eres lindo y maravilloso, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a venir en palabras de oración. También acá nuestra hermana Isabel López, nuestro hermano Juan Carlos Tunguí, aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra obra, Señor, milagros. Rompe, Señor, maldiciones, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, tiene poder, Señor, para romper, Señor, toda obra, Señor, de maldad, Señor. Padre, oramos por cada una de las personas, Señor, que han estado atentas, Señor, a esta palabra, Señor. Especialmente, hermana, por nuestra hermana Judith More Pardo Gamero, Señor. Padre, nuestra hermana pide oración, Señor, por su hijo, Señor, Edwin Robles, Señor. Padre, toma tú, Señor, el control sobre la vida del hijo de nuestra hermana, Señor. Ella clama, Señor, por bendiciones para su hijo, Señor, Edwin Robles, Señor. Padre, toma tú, Señor, el control sobre su vida, Señor. Quita, Señor, toda piedra, Señor, de tropiezo. Toda piedra, Señor, que lo esté alejando, Señor, de tus caminos, Señor. Que lo pueda seducir, Señor, que lo pueda atrapar, Señor, a caer, Señor, en un camino equivocado, Señor. Toma tú, Señor, el control, Señor, tanto de la vida, Señor, de Edwin Robles, Señor, como también de su primo, Señor, Saed Cotes, Señor. Padre, toma sus vidas. Nuestra hermana, Señor, pide que tú los bendigas, Señor, de una manera sorprendente, Señor. Y sé que tú, Señor, vas a obrar, Señor, un milagro, Señor, sobre la vida, Señor, de nuestra hermana, Señor. También clamamos por nuestro hermano Mauricio, Señor Torres, Señor. Nuestro hermano clama, Señor, y pide, Señor, por su hogar, Señor. Padre, yo desconozco, Señor, cómo puede estar el hogar, Señor, de mi hermano Mauricio Torres, Señor. Pero me encantaría, Señor, que tú, Señor, en esta oportunidad hagas lo que él, Señor, no puede hacer, Señor. Toma, Señor, tú el control, Señor, de su necesidad, Señor. De aquellos detalles, Señor, que están afectando, Señor, su hogar, Señor. Yo desconozco, Señor, cuáles pueden ser esos motivos por los cuales mi hermano Mauricio, Señor, está pidiendo oración, Señor. Pero te pido por su esposa, Señor. Te pido por él, Señor. Te pido por sus hijos, si él los tiene, Señor. Padre, clamamos para que ese hogar, Señor, se pueda convertir, Señor, como el hogar, Señor, que tuvo, Señor, Josué, Señor, como lo tuvo, Señor, Moisés, Señor, como lo tuvo, Señor, Aarón, Señor. Toma tú el control, Señor, de su familia. Obra, Señor, ese milagro, Señor, que mi hermano clama, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Carmen Gloria Orellana Canales, Señor. Ella pide, Señor, por restauración, Señor, de su hogar. Toma, Espíritu Santo, el cuidado, Señor, de nuestra hermana Carmen Gloria Orellana, Señor, Canales.
Toma tú el control, Señor, de su hogar. Que esa restauración, Señor, pueda ser, Señor, obra tuya, Señor. Desde ya, Señor, empieza tú, Señor, a tratar con la vida de su esposo, Señor, y con mi hermana, Señor. Si hay cambios, Señor, que ellos tienen que hacer, Señor, que realizar, Señor, tienes que empezar, Señor, por mi hermana Carmen, Señor. Ayúdale, Rey de Gloria, a que ella, Señor, pueda, Señor, ser una mujer que edifique, Señor, su hogar. Que no sea como esa necia, Señor, sino que ella, Señor, está actuando, Señor, como debe de actuar, Señor, la mujer sabia. Oh, Espíritu de Dios, toma tú el control, Señor. Ayúdala, Señor. También te pido, Señor, por mi hermana Irma Rivas Corso, Señor. Ella clama, Señor, y pide oración, Señor, por Alberto y Marisela, Señor. Que Dios, Señor, pueda sacarlos de todos, Señor, sus problemas. Ayúdalos, Rey de Gloria. Dales entendimiento, dales la sabiduría, Señor, para que puedan ellos vencer, Señor. Ayúdalos, ayúdalos, Rey de Gloria. Toma tú el control, Señor, de su vida, Señor. También clamamos por nuestra hermana Inés Lucía Villadiego, Señor. Ella pide, Señor, que tú te glorifiques día con día, Señor, en su vida. En el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo amado, Señor, Jesucristo, Señor. También te pido, Señor, por mi hermano Juan Carlos Dungui, Señor. Padre, yo desconozco de dónde mi hermano nos está viendo, Señor, pero bendecimos su vida, la vida de su familia, Señor. También clamamos por la vida de nuestra hermana Isabel López, Señor. Toma tú el control, Señor. Ella nos mira desde Chile, Señor. Toma tú el control sobre su vida, Señor, sobre su hogar, Señor. Ayúdale y dale la sabiduría, Señor, que nuestra hermana, Señor, día con día ella necesita, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Aleluya, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis estimados hermanos, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por habernos permitido poder llegar nuevamente, ¿verdad?, a una predicación más. Deseamos, hermanos, si este video ha sido de mucha bendición para sus vidas, rogamos, hermanos, que usted lo pueda postear allí, ¿verdad?, en su página. Recuerde que las amistades no son iguales, ¿verdad?, las mías con las suyas, pero si usted cree, ¿verdad?, que este video le puede ayudar a algún amigo suyo, pues compártalo con ese amigo, compártalo con esa amiga o compártalo, ¿verdad?, allí en su página, ¿verdad? Será de mucha bendición, hermanos. Así usted hace misiones juntamente con nosotros. Nosotros también, ¿verdad?, los compartimos para que otras personas también puedan llegar a los pies de Cristo. Recordándoles, ¿verdad?, que el día viernes vamos a estar, hermanos, en nuestra vigilia. Así es de que si usted, hermanos, que nos mira a través, ¿verdad?, de la página Levántate y Resplandece y a través de la página del Templo Cristiano Concepción Quesaltepeque, estaremos transmitiéndolo, ¿verdad?, en vivo. Yo sé que hay personas muy fieles, hermanos de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de los Estados Unidos, de México, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de las zonas caribeñas, ¿verdad?, de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Cuba, ¿de dónde? De Brasil, para todos, hermanos, de Canadá. Se me está viendo Canadá, ¿verdad? Gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de poder llegar a cada una de sus casas, ¿verdad?, por permitirnos llegar al interior de cada uno de sus hogares. Un saludo para nuestra hermana Sandrita, ¿verdad?, Rodríguez.
Saludos, hermana Sandrita, ¿verdad? Bendiciones a su vida. Bueno, hermanos, invitarlos, ¿verdad? Para la vigilia será este viernes y vamos a estar comenzando, ¿verdad? A las 9 de la noche. Bueno, vamos a también aquí dice nuestra hermana Magalis Gil. Ella pide, ¿verdad? Oración por el joven Manuel, que se ha llenado, dice, de llagas. Bueno, vamos a orar, hermana Magali Gil. Vamos a orar, ¿verdad? Por Manuelito en este momento. Padre, bendecimos, Señor, la vida de nuestra hermana Magali, Señor Gil. Padre, ella está clamando, Señor, por Manuelito, Señor. Nosotros nos unimos a la oración de ella, Señor, para que esas llagas, Señor, se marchiten, Señor, para que esas llagas, Señor, en el nombre de Jesús, sean marchitadas, Señor, y que todas esas llagas, Señor, Él ya no las posea, Señor. Padre, yo sé que tú estás haciendo cosas grandes, Señor, con la vida de Manuelito, Señor, y no dudo, Padre eterno, que tú, Señor, te glorificarás en ella. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Gloria Echeverry, Señor, bendícela en gran manera, Señor. También nuestra hermana Marta Valenzuela, bendícela también, Señor, y haz un milagro, Señor, en su vida, Señor. Nuestra hermana Elia Rajo, nuestra hermana Kimberly Ramírez, nuestra hermana Andis Detallitos, un saludo, hermana, bendiciones. Y a mi hermano, ¿verdad? José Rivas, Armandito, ¿verdad, hermano? Estamos con todo, ¿verdad? Ya vas por la tercera clase, ya vamos a entrar a la cuarta, ¿verdad? Ya vamos a estar muy pronto para bautizarte a ti y a las demás personas que están viendo, ¿verdad? Estos mensajes los días domingos. Saludos, hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? Saludos a tu señora que muy pronto, ¿verdad? Van a contraer sus nupcias, ¿verdad? Los bendecimos desde ya, siervo amado. Nuestra hermana Isabel, ¿verdad? También nos está dando la gracia. Nuestra hermana Isabel López desde Chile. Y también nuestro hermano Juan Carlos Tunguín, él nos dice amén. Gracias, hermano. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ha sido una bendición haber estado con ustedes. Y recuerden, ¿verdad? Oren por nosotros. Acuérdense que somos humanos similares a ustedes. Nos enfermamos, nos resfriamos, ¿verdad? Tenemos dolores y todo eso, pero hay que orar los unos por los otros. Que Dios me los bendiga de una manera gloriosa. Saludos, ¿verdad? A todos. Así que feliz noche y que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos, hermanos.